La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bien, hermanos, dando gracias a Dios por habernos permitido reunirnos un sábado más en esta su casa de oración, la Iglesia Príncipe Jonás. Bueno, hermano, no les voy a compartir un tema grande, solamente unos 3 o 4 textos. Quiero compartir con ustedes unos textos que a mí me enseñaron cuando recién me estaba yo aligando al pueblo de Israel, los cuales textos me hicieron entender cuál era el evangelio de nuestro Dios, el evangelio el cual nosotros como israelitas debemos dar a conocer a la humanidad, por los cuales no estamos cumpliendo, hermanos, empezando por mi persona, pero hay que pedir la ayuda de nuestro Dios para que nos dé entendimiento y así de esa manera podamos dar a conocer, a entender a los hermanos que todavía no conocen. Como primer texto vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16, a ver qué nos dice la Escritura. Amén, hermano. Ve, hermanos, como acá nos dice la Escritura: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, mis hermanos, nuestro deber de nosotros como israelitas que ya conocemos cuál es el evangelio de nuestro Dios, ir y predicar a los hermanos que todavía no conocen, hacerlos entender, porque acá nos habla del evangelio. En ese tiempo, como se dice, hay muchas sectas de que hasta ahora predican el evangelio, pero a veces llegan por nuestras casas, tocan nuestras puertas, nos dicen: hemos traído el evangelio, pero nos leen cualquier texto de la Escritura y eso es el evangelio, lo cual no es así, mis hermanos. Entonces el hermano que me predicó me hizo entender cuál era el evangelio de nuestro Dios. Vamos a leer en el libro de Primera de Pedro 1:25. Amén, hermanos. Entonces ahí nos dice que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, o en todo caso perpetuamente, y esa es la palabra que por evangelio os ha sido anunciada. Entonces ahí nos
nos habla de una palabra, la palabra que es el Evangelio de nuestro Dios. Y así poco a poco vamos entendiendo, porque uno cuando llega al pueblo de Dios, bueno, en mi caso, como era como un animalito, no entendía nada, solamente escuchaba, pero aún así no entendía cuál era el verdadero evangelio. Pero ahí nos dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por evangelio ha sido anunciada. A ver, vamos a ver cuál es esa palabra que por evangelio ha sido anunciada, ya un texto conocido, donde en Primera de Juan 2:7. Amén, hermana. Entonces la palabra del Señor es el mandamiento antiguo, que fue desde el principio. Y esos textos, la verdad, hermanos, hasta la vez siempre los recuerdo, los cuales con esos textos yo pude entender y quedarme, como se dice, hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Recuerdo que cuando, yo no era israelita todavía, a veces bajaba a la panadería o a veces más abajo y solía pasar por allí. Y entonces yo veía, Revita, porque anteriormente no era acá todavía la iglesia, había en la esquinita de la hermana Elsa, ahí reunían. No era acá pues, entonces yo pasaba y por casualidad salían los hermanos de la puertita así con sus mantos, con su túnica. Entonces yo lo veía, parecían que era Jesucristo, parecían dioses. Entonces yo de miedito medio para allá a la pared me apegaba porque me daba miedo. Por lo que le veía parecía que ellos eran Jesucristo y me iba a dar así la vueltita para arriba y así. Pero no pensé que yo también después de poco tiempo iba yo a ligar también acá, ¿no? Porque, medio la forma de vestir, uno que me daba miedo y otro es que vuelta el velo y así, pero sí, pero no pasó mucho tiempo y entonces yo sueño que me iba a invitar una mi vecina que tampoco era israelita, pero que él había estado viniendo a visitar, pero que ahora ella se fue, no se quedó. Entonces me soñaba entrando yo también ahí con Elia. Yo desperté, digo, pero ¿por qué me habré soñado así, no? Pensando un ratito, pero bueno, será tanto dormir. Y no pasó muchos días y me invita la vecina. Me invitó, mi sueño se cumplió, se cumplió. Entonces ya me dice, vamos vecinita, bajito a los israelitas. Ya a ver, vamos, como se dice, vamos a hacer hora por ahí un rato. Y ya entonces llegué ahí, llegué a los israelitas y me empezaron a predicar estos textos y otros textos más. Y así yo todavía sentada atrás escuchaba y decía, pero será en mi corazón, será este el verdadero evangelio, pero predican vuelta, pensaba, y de acuerdo a la escritura. Pero ya como será que Dios lo va abriendo la mente, uno va entendiendo y
sentí. Amén, hermanita. Claro, eso es cierto porque, como se dice en ese tiempo, claro, venía yo un sábado, de ahí ya no venía yo. Y nos iban a visitar, a preguntar por qué no han venido. Y vuelta mi varón un poco, pero ¿cómo vamos? No era de ir todavía porque dicen que esa es la verdad y ya no hay donde escaparnos, ya no hay escapatoria. Preocupados, me dice, no era de ir todavía por allí. ¿Y ahora qué hacemos? Preocupados. Y bueno, y a mí me gustaba, y el himno Israel es el maestro, y el hermano era bien entusiasta, decía, hay que traer la música, y le ponían en un equipito, y se consiguieron un equipo y lo ponían los signos para escuchar los nuevos, pues no, ellos entusiasmados para que nos convenzan. Y yo le escuchaba el himno Israel es el maestro, no como ahorita, yo lo escuchaba más lindo, pero es el mismo que yo escuchaba, pero lo escuchaba diferente. Y de manera que me iba gustando los signos, entonces yo entusiasmada, ¿dónde venderán estos CDs? Me averigüé por ahí y la hermanita me dice en tal sitio, me he ido a comprar el CD también, pues no. Ya paraba yo poniendo en mi casa la música también israelita y me gustaba, sí, me gustaba y la verdad era muy todo bonito, ¿no? Sí, me acuerdo y una vez mi esposo no quiso venir, pero como me gustaba yo me vine, se quedó enojado, o sea, no es fácil, es una lucha muy fuerte. Y de ahí, como el vecino vendría, lo iría a inquietar, lo diría vamos a escuchar, y llegaron por ahí. Y recuerdo que un hermanito salió a cantar el himno Israel, el que ha cantado usted, ¿cómo se llama? Ven a Israel. Entonces dice que ese himno, como se dice, me da en pura mata, no, pues hablamos en la sierra, me da en pura mata. Y dice que ya no resistía de llorar porque el himno como si todo lo decían donde él. Y todo le decía donde él, sí. Y vuelta así, preocupados. Y bueno, él se iba, a veces venía, a veces no, pero yo de repente, no es fácil el camino de Dios. Hay siempre altos y bajos, muchas dificultades. Y no soy perfecta, pero todavía acá me tiene, Él sabrá hasta cuándo. Él tiene un propósito con cada uno de vosotros. Como se dice, acá estoy, no sé si seré trigo, seré cizaña, solo Él lo sabe. Y a ver, como último texto voy a pasar el libro de Mateo 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, acá lo que nos enseñó fue el Evangelio, los santos y benditos mandamientos, que hasta ahora a veces yo me siento mal de no poder cumplir como Él ordena. Al principio, cuando uno llega, es nuevo, la fe es tan grande, a veces todo quisiéramos hacer lo que dice o lo que escuchamos, pero en el camino a veces, como se dice, volvemos a los mismos defectos, a los mismos costumbres, perdemos el temor, y de esa manera es que también a veces nos enfriamos, desfallecemos en nuestra fe. Pero como se dice, acá Dios nos tiene,
y con la ayuda de Él, pidiéndolo siempre, quizás Él nuevamente nos levante espiritualmente y así podamos seguir adelante. Eso es lo poco que les he podido compartir, hermanos. Quizás ya más adelante me prepare un poco mejor, porque la verdad espiritualmente estoy fría. Y así espero que ustedes no sean como yo, sino que sigan con esa fuerza para adelante. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, hermanos.